Bien, ahora sí ya inició la grabación. Buenas tardes a todos que fueron ingresando. La idea de la clase de hoy es continuar con Aristóteles y particularmente con el texto que está subido a la plataforma del trabajo práctico número 2, que es sobre la obra política de Aristóteles, el libro primero. Eh, Seguramente muchos de ustedes ya realizaron la lectura del texto. Eh, la idea es avanzar, no voy a tratar de demorar tanto, sino que la idea es que podamos interpretar el texto acorde a lo que plantea en la metodología, digamos, de escritura que hace justamente Aristóteles en referencia a este texto o a la obra política. Bien, ahora les voy a compartir pantalla para seguir detallando esta obra de Aristóteles. Bien, en el trabajo práctico número 2 justamente estamos haciendo referencia a la obra de Aristóteles. Seguramente lo que les llega a ustedes en referencia a las páginas es eh, agregando los capítulos dentro del mismo libro, en referencia al libro primero. Lo que primero quiero plantear eh, es que la obra política de Aristóteles hace referencia a, a cómo estaba constituida eh, la cultura y la sociedad y la política en su totalidad, el hombre como un ser social dentro del ámbito de la antigua Grecia y específicamente en Atenas. Por supuesto, la obra política de Aristóteles cuenta de 8 libros. Nosotros ahora solamente vamos a ver en la clase de hoy el libro número 1. Este libro, en las primeras páginas, plantea una metodología eh, de escritura que realiza Aristóteles, como así también de interpretación del texto. En el pie de página de esta obra hace referencia a cuál es la metodología, inclusive al inicio nomás, cuando en el capítulo 1 titula cómo es la metodología de la obra, y bueno, ahí hace referencia a cuestiones metodológicas y justamente plantea esto, que también yo le compartí al final del trabajo práctico. Está en una página bien grande. Dice: todo es necesariamente anterior a las partes. Esta es la forma en que incluso está redactado este libro primero, por lo menos referido a la política. Y así los posteriores libros. Cuando refiere el todo es necesariamente anterior a las partes, él da por sentado que la ciudad de la antigua Grecia, la polis griega, es anterior al nacimiento del hombre. Y lo es así porque por naturaleza se tiene que constituir esta ciudad. Por supuesto, esta ciudad, digamos, es donde se perfecciona el hombre, donde va a cumplir y satisfacer todas sus necesidades del hombre. Entonces, lo que plantea Aristóteles es que esta ciudad es la comunidad perfecta, pero la ciudad, para ser comunidad perfecta, es constituida anteriormente por la formación de algo que también él llamó una comunidad primera, una primera comunidad
que está formada por aldeas o colonias, depende de los textos, de los textos de la traducción de la política de Aristóteles. Entonces, es el conjunto de aldeas y colonias, o colonias, constituyen la ciudad. Pero a su vez, yendo hacia atrás, la aldea también se constituye por un conjunto de algo, que él llama también primera comunidad, que es la que se constituye naturalmente. Y esa comunidad, primera comunidad, es la casa, el hogar, digamos. La casa donde habita el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos y donde se encuentran los bienes. Eso es lo que plantea al inicio del texto, en el capítulo 1, Aristóteles. Lo que manifiesta es que esta ciudad, la antigua Grecia o la polis griega, es perfecta porque es autosuficiente. ¿En qué sentido? En que esa autosuficiencia incluye poseer lo necesario y lograr una vida feliz. Esa autosuficiencia significa que los que habitan en cada uno de las casas pueden cubrir sus necesidades básicas. Y si todos cubrimos nuestras necesidades básicas a través de esa organización, como más adelante va a plantear Aristóteles, logra una ciudad autosuficiente para la satisfacción del hombre mismo. Exactamente, está la familia como primera institución ante que la ciudad. Pero, como él plantea que el todo es necesariamente anterior a las partes, da justamente por sentado que hay una ciudad, y de ahí esa ciudad se va constituyendo, porque aparece la casa, luego la aldea, y ese conjunto, y las funciones que se cumplen dentro de la casa, inclusive en relación con otras casas o dentro de esas aldeas, están determinadas. Y esa determinación, buenas tardes Luis, y esa determinación, digamos, permite que se logre una ciudad acorde a lo que manda la naturaleza y a lo que los hombres también pueden establecer a través de las leyes, que ya vamos a ir viendo. Entonces, manifiesta que la ciudad es una de las cosas naturales, porque ha sido la primera constitución, ha sido la primera formación, ha sido la casa, y luego la aldea, y luego la ciudad, y el hombre forma parte de esa naturaleza con una diferencia en cuanto a animal. En cuanto a animal, con los otros animales, el hombre comparte la voz, que se traduce como foné. El foné es voz. Entonces dice, a través de la voz, el animal hombre, igual que los otros animales, pueden transmitir dolor o placer, digamos, pero hay una diferencia en que el hombre tiene como un detalle más a favor, digamos, que es la palabra. Y a través de la palabra, el hombre construye cultura. Y en esa cultura, el hombre puede establecer lo que es el bien, el mal, lo justo o lo injusto. Entonces, él justamente hace referencia a que el hombre, por naturaleza, es un animal social, y aparte de eso, lo diferencia incluso de la bestia, o de una bestia, o de un dios, y de los mismos animales, justamente porque tiene la capacidad de convivir con otros, y comunicarse con otros, y crear una cultura con los otros. Y ya se lo ve aquí simplemente
esa forma de crear cultura o de constituir la palabra, y la palabra muchas veces también se la conoce como logos. El hombre posee una casa y en esa casa ya establece una serie de jerarquías donde el hombre, la figura del varón, digamos, establece un cierto dominio o gobierno sobre los otros. Es más, era clara, no confundan, dice, que no es lo mismo gobernar en la casa que gobernar una ciudad. Entonces dice, separemos eso porque los gobiernos son distintos en cuanto al dominio que tienen sobre lo que posee en su casa y sobre lo que sucede en la ciudad. Y todo eso lo diferencia de otros animales porque crea la primera comunidad, aparece la aldea y luego aparece la ciudad. Y ya lo va constituyendo porque la misma naturaleza va estableciendo eso. Sí, Luis. En realidad, lo que dice Aristóteles, obviamente que la gran diferencia entre el animal y el ser humano o el individuo, en primer lugar la palabra y que puede vivir en sociedad, digamos, pero sobre todo que a través de la palabra puede comunicarse y discernir y aprender las cosas que hace bien o las cosas que hace mal. Esa es otra de las grandes diferencias entre el hombre y el animal. El animal no piensa y hace todo por instinto, y si se equivoca, se va a equivocar toda la vida, digamos. La gran diferencia con el ser humano es que aprende de sus errores y trata de mejorar y enseñar con la palabra al resto de la comunidad. Exactamente, Luis, es así, la capacidad de discernir, la capacidad de comunicar y justamente es la capacidad de crear cultura, porque En realidad sería la capacidad de raciocinio, no sé cómo, o discernir o disertar. claro, lo que sucede exactamente, más que el raciocinio, digamos, aquí interviene, aquí intervienen logos. Entonces, el logo es ese vínculo entre hablar, oír y decir, no solamente decir, sino que oír y comunicar y compartir justamente ese lenguaje donde intervienen varias personas, no una sola. O sea, esa palabra no es unidireccional de una sola persona. Esa palabra, que es el logo, se construye entre varios. Y ahí donde se va constituyendo lo que es la cultura. Y sí, se diferencia de los animales porque, según Aristóteles, el hombre puede definir o por lo menos delimitar o decidir con otros un algo. En cambio, los animales solamente comparten con el hombre animal, digamos, la voz para expresar ese placer o dolor, pero no para comulgar o por lo menos comunicar algo. La comunicación permite la armonía en la palabra y un acuerdo para constituir o para formar algo. En este caso va formando cultura, y ahí es una de las grandes diferencias que existe entre el animal, digamos, y este hombre, o el son politicón que hace referencia a Aristóteles, que es el animal racional. Inclusive en sus otros textos de metafísica hace referencia a que también el hombre posee ciertos tipos de almas, y en una de esas almas también está el alma animal, vegetativa, y el alma racional como parte de la constitución del hombre, y también hace la diferencia, digamos. Sí, sí, Luciana. Yo quería agregar, bueno, justo que estabas hablando de las distintas de las distintas clases o tipos de alma que describe Aristóteles, me parece que había
me quedé yo con la posibilidad de un error conceptual en lo que dijo el compañero recién, porque, digamos, no es que los animales, a partir del instinto y de las capacidades que permite el instinto, o sea, poseen también memoria, poseen identificación del placer y del temor. Entonces, no es que si cometen un error lo van a cometer siempre. Hay un elemento adicional que, o sea, en la valoración que hace Aristóteles del logos, de la palabra, de la comunicación, del acuerdo o de la convención, está también la justificación a la comunidad social, digamos, o sea, a una sociedad. ¿Por qué se torna obligatorio lo que se dice con otros, lo que se acuerda con otros? Justamente porque en la valoración que hace Aristóteles de las capacidades distintivas de los seres vivos, la razón, la palabra, la posibilidad de comunicación y de acordar es superior al instinto animal, jerárquicamente superior, digamos, pero también tenemos nosotros que pensarlo, no, o sea, tratar de analizarlo e interpretarlo con qué cosas viene a justificar, qué tipo de comunidad, qué tipo de vida, qué tipo de acuerdo viene a justificar Aristóteles con sus afirmaciones, digamos. O sea, no son gratuitas, no son así de puro altruismo que desarrolla Aristóteles su filosofía. Entonces, él tiene que, de la misma manera que Platón pretendía, digamos, con su teoría política, dar cuenta de un interés particular que tenía él sobre un tipo de sociedad, de la misma manera Aristóteles lo hace. Entonces, pero sí creo que es un error conceptual pensar que quienes poseen alma animal, o que dentro de las características del alma animal, quien comete un error lo va a cometer siempre, digamos. Eso me parece que no es adecuado, solamente eso. Gracias, Luciana. Profe, Sí. y Aristóteles, ¿a qué consideraba o qué consideraba el término de almas para él? Es lo que nosotros, perdón, Sí. es lo que nosotros vimos la clase pasada, que es la forma. O sea, dentro de lo que es los principios básicos metafísicos aristotélicos, digamos que nosotros hablamos de acto y potencia y de forma y materia, que nosotros les dijimos que bueno, que hay un par de párrafos nada más que en el texto que nosotros le compartimos que desarrolla la teoría política aristotélica, que se refieren a esos dos principios. También le facilitamos otro texto más introductorio de la filosofía aristotélica que desarrolla específicamente qué es la forma, qué es la materia, cómo se relacionan con las cuatro causas, y entonces la forma, qué es lo que hace que cada cosa sea lo que es y no una cosa distinta, en el hombre está caracterizado por el alma. Pero todos los seres vivos tienen alma para Aristóteles, sino de que la forma de esas almas son distintas según sea un alma vegetativa, sea un alma animal o sea un alma racional o humana. ¿Sí? Pero se refiere a la forma, a la esencia. A veces la llama espíritu también, digamos, pero no sé si responde tu pregunta, Esther. Sí, profe. Sí. Sí, y justamente como hacía referencia Luciana, el alma del hombre, o sea, es parte, la constitución ilefórmica dice, bueno, cómo se constituye el hombre ilefórmicamente a través de materia y forma. Entonces, justamente la forma es eso, podemos decirlo aquello que informa a la materia qué es lo que tiene que ser.
por eso una cosa es lo que tiene que ser y no es otra cosa, y esa información le llega a la materia y la materia se constituye, digamos, en lo que el alma decide que tiene que ser el cuerpo, digamos. Eh, y el hombre justamente está constituido por materia y forma, que está vinculado, como decía en referencia a la profesora, con el acto y potencia. Constantemente somos acto y a la vez también somos potencia. Eh, eso en nuestra vida particular, ¿cómo se da? Eh, Actualmente nosotros somos en acto, digamos, estudiante, pero en algún momento en potencia quizás nosotros egresamos igual que la semilla, que en acto es semilla, pero en potencia puede llegar a ser una planta, un árbol, y generalmente el hombre forma también, tiene ese acto y potencia, y la materia y la forma van conjugando con ese acto y potencia, con potencia a la vez. Y esto del alma es, también lo plantea Aristóteles, porque con ese tipo de alma racional que posee el hombre, se distingue inclusive de otras almas, que es la vegetativa o la animal, y es allí, digamos, donde esta alma racional cuenta con la palabra para constituir algo común, una comunidad, o para vivir socialmente, y por eso se considera al hombre como un animal político, un animal social o un animal cívico. Entonces, en esa constitución del hombre se encuentra involucrado sus accionar en la poliesta griega, y también posee, dice que se diferencia ahí, como dice el cuadrito, del dios y de las bestias, porque él considera que el dios y las bestias no tienen esa capacidad de vivir en comunidad como lo tiene el hombre. Y esa capacidad de vivir en comunidad lo permite la palabra, que hace la diferencia, o le entrega ese plus más al hombre para poder vivir en comunidad. Entonces, y a través de la palabra, si esa palabra está vinculada a un alma, por ejemplo, al alma del hombre, que realiza ciertos actos, y esos actos se convierten en hábito y se conforman a una virtud del hombre acorde al valor cívico, como dice ahí, o al orden de la comunidad, lo que se establece a través de las leyes. Todas las acciones del hombre van a vincularse a la justicia. No así aquellas acciones del hombre, digamos, donde el alma no realiza todos esos actos acorde a las virtudes que corresponden. Entonces, generalmente esos actos no acorde a las virtudes producen injusticia. Es lo que él también manifiesta un poco, porque en el texto hace referencia a lo que, a la ética que él la plantea en el libro Ética Nicómaco. Es decir, que se ve principalmente en esta obra política como el hombre, a través de esa palabra, se vincula con otros y establece lo que es justo y lo que no, y lo que acuerda con los otros respecto a lo que la naturaleza quizás ya impone, y a lo que la ley del hombre puede establecer. En referencia el capítulo 1 cuestiona eso. Más aún impone, digamos, la diferencia del hombre sobre los otros animales, y
y vincula la palabra como la relación que permite entre nosotros formar esa comunidad y lograr armonía para comunicar algo. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí, por mi parte sí. Bien, bien. El capítulo 2. Acá paso al capítulo 2. Entonces, si ya tenemos la palabra que nos permite unirnos o acordar algo con los otros y crear cultura, esa palabra que permite la construcción entre todos, estableció algo en ese tiempo. Los tipos de relaciones que pueden existir en la administración doméstica, en la casa. Entonces, capítulo 2 plantea que esas relaciones que han sido acordadas por una comunidad se manifiestan de tres maneras. Una referida al amo y al esclavo, o leril, que dice el texto, otra referida a la conyugal, que es el marido y esposa, y una tercera referida a la relación de padre e hijos, padre y los hijos. Pero dice también el texto que hay una cuarta relación, y esa cuarta relación es la crematística, que es una relación ya comercial que pasa más allá de lo que sucede en la administración doméstica de una casa, pero en el cual uno de los miembros de la casa tiene la función de realizarlo. ¿Y qué manifiesta, o qué expresa el texto respecto a la administración esta doméstica que se da dentro de la casa? Dice que sabemos que la ciudad ha sido un conjunto de aldeas y ese conjunto de aldeas posee casas, digamos, y cada una de las casas hay un amo y el dueño de la casa, y ese dueño de la casa posee propiedad sobre todo lo que se encuentre dentro de la casa y es gobernante de su casa y es el que tiene que administrarla dependiendo de la jerarquía y relaciones que tiene, ya sea con los esclavos, con la esposa o con los hijos. Lo que establece Aristóteles, lo que nos plantea Aristóteles, es que no solamente poseo las cosas, sino que dispongo de ellas. Entonces, yo puedo poseer las cosas, tenerlas, pero puedo hacer uso de ellas de la forma que nos plantea Aristóteles. Dice que en ese uso de lo que yo poseo dentro de la casa, tengo instrumentos. Acá hace una clasificación, dice, tengo instrumentos de producción. Y esos instrumentos de producción pueden ser animados o inanimados. Perfecto, María, no hay problema. Entonces, en esos instrumentos de producción yo tengo instrumentos animados o inanimados. El animado está constantemente sometido al control. Los dos están sometidos al dominio o al gobierno o al control del amo, pero generalmente el animado está controlado doblemente por el amo y es el esclavo ese instrumento de producción que aparte lo considera Aristóteles como una posesión de acción, porque el amo decide qué hacer con el esclavo respecto a ciertas actividades, ya que considera que el esclavo no posee el dominio del alma como quizás lo posee el amo o el dueño de la casa. Y en ese vínculo, el dueño de la casa
la figura del hombre sabe que posee o tiene a su voluntad y a su decisión a esclavos. Pero también vincula esa relación de los instrumentos animados con los inanimados. Por ejemplo, ahí dice el texto que un instrumento inanimado puede ser ya sea el barco o el timón del barco. Y hace referencia al timón del barco. ¿Por qué hace referencia al timón del barco? Porque el timón del barco, el dueño de la casa lo puede dirigir. O si no, somete a un esclavo para que pueda dirigir el barco cuando tengas que hacer, recorrer los mares para la recolección, por ejemplo, o para la pesca. Entonces, al tener el dueño de la casa, al saber que posee todo esto, él también tiene que administrarlo. Y justamente la economía esta familiar hace referencia a cómo administro las cosas o los bienes que tengo yo en mi casa para la satisfacción o cubrir las necesidades de mi familia. Y en ese vínculo está primero el hombre, luego la mujer, los hijos y el esclavo en una relación que las decisiones de la mayoría pasan por el dueño de la casa, por el hombre. Y cuando el hombre incluso no pueda determinar o dirigir la acción del esclavo, seguramente, dice ahí Aristóteles, que nombrará un administrador para que el administrador tome las decisiones a seguir en referencia a las acciones del esclavo. Esto es lo que Aristóteles nos va planteando respecto de esa realidad que se da dentro del hogar, inclusive, en la casa. Entonces dice que hay esclavos, sí. Claro, en la relación doméstica está el esclavo. En la relación, por lo menos que hace referencia a Aristóteles, el esclavo es parte de la casa, digamos, del hogar. Vos tenés, el amo tiene la esposa, tiene los hijos y tiene esclavos, y tiene los bienes. Así como el barco es un bien, es un instrumento inanimado, tiene un instrumento animado que es el esclavo, está sometido a su decisión. Y justamente para dominar al esclavo, o por lo menos para ordenar al esclavo, si no lo puede hacer él, lo hace a través de administradores. Y eso está estipulado en algo que denomina Aristóteles como las ciencias serviles. La ciencia servil es el arte o la técnica por el cual se le enseña a los dueños o los amos de la casa a servirse de los esclavos. Y si él no puede hacerlos, hay un administrador que puede hacerlo por él. Todo esto está acordado y es validado por la Grecia antigua de ese tiempo y en lo que va explicando Aristóteles. Y entonces, también Aristóteles se pregunta de dónde surgen los esclavos. Y bueno, entonces dice, hay que hacer una diferencia entre esclavo y esclavitud. Cuando dice cuál es la diferencia, bueno, el esclavo lo es por naturaleza, dice, o sea, ya nace esclavo, y es decir, tenés esclavos por naturaleza o tenés esclavos obtenidos de las guerras o las casas, dice. Bueno, esas dos formas de esclavitud están validadas en el ámbito de esta Grecia que va explicando el ámbito de la polis o de la ciudad o en las relaciones sociales que existen en ese tiempo. Ahora voy a leer un mensaje de Esther. Ya que no se, Esther dice que no se considera a la mujer, niño ni esclavo y también a los extranjeros como ciudadanos. Claro, los extranjeros eran considerados como bárbaros y podían ser capturados
o vencidos y los sometían a la esclavitud. Y eso es válido. O sea, en ese tiempo la antigua Grecia validaba y hacía efectiva la esclavitud, y ya fundamentada por Aristóteles decía, y bueno, algunos nacen esclavos, ya la naturaleza lo decide de sí, y otros lo obtenemos de la conquista que hacemos en la guerra, y habían los bárbaros que no hablaban la lengua griega, también podrían ser sometidos a la esclavitud. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre libre y el esclavo? Y él hace hincapié justamente en el alma. No pueden, si bien el hombre es la constitución iliforme ese de cuerpo y alma, de forma y materia, la materia el cuerpo, y el alma la forma, justamente el esclavo no posee dominio sobre su alma, y el cuerpo no lo puede dirigir, digamos. Es lo que plantea Aristóteles. Entonces, necesita otro que como que dirija su alma, para que pueda dirigir a la vez el cuerpo. Entonces, ese otro que dirige el alma y el cuerpo de los esclavos es el dueño o el amo de la casa, y que se vale justamente de lo referido acá, de estas ciencias serviles. Esto es lo que Aristóteles plantea y lo avala, ¿no? Porque esa es la manera de que se producía el vínculo, la relación en la misma sociedad. Y esto está acordado a través de la palabra y es parte de la cultura de ese tiempo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Perfecto. Y esto sigue en el planteo de Aristóteles. El todo es necesariamente anterior a las partes. El todo, la casa, es anterior a la constitución del vínculo que existe ya dentro de la misma casa y lo que se da en toda la ciudad o en la polis. Luego avanza el texto y establece ahora la diferencia entre economía familiar, lo que se da dentro de la casa, en el cual se encuentra el amo o el hombre, la cónyuge, la mujer, los hijos, el esclavo y los bienes, y la crematística. Por supuesto, ahora si preguntan, sí, pero la esclavitud estaba también en diferentes tipos de economía. Por supuesto, los esclavos, mientras que podían ser utilizados en todas las cuestiones para beneficio del poco, los esclavos eran utilizados. Eso no tenían diferencia, ellos lo hacían. Aquí quiero que tengamos en cuenta cómo la ciudad se moviliza, por ejemplo, económicamente, pero diferenciando una economía de tipo familiar, y la famosa, o lo que propugna él en el texto como crematística. Las dos permiten, digamos, la producción o la obtención de bienes, pero se diferencian en cuál es el objetivo de una y de otra. La economía familiar, como dice allí, dice la técnica es la técnica de administrar bien lo que tengo. Y eso funciona dentro de mi casa. Yo en mi casa, ¿qué tengo? Por ejemplo, si nos ponemos en la postura esta de Aristóteles, ¿qué tenemos dentro de la casa? Dentro de la casa, esto es la primera figura que vimos aquí, dentro de la casa está el hombre que toma las decisiones, porque en ese punto ellos habían constituido la sociedad machista, si se puede decir, o sea, todo decidía el hombre. Luego tengo la mujer, los hijos, los esclavos y los bienes.
Eso es eso tenía que saber administrar, digamos, o la técnica de administrar esos bienes que se encontraban dentro de la casa. Y eso no lo hacía solamente el hombre, ese tipo de administración, digamos, sino también la mujer era considerada válida para hacer ese tipo de administración del hogar dentro de la casa. ¿Y cómo administraba el hombre o la mujer dentro de la casa? Porque ya vamos a ver. Y después, el otro tipo de administración o las otras formas de adquirir, digamos, como dice ahí, la crematística era una técnica de adquirir riqueza, simplemente aquí no participaba como en la casa la mujer, simplemente esta era una función del hombre. Pero veamos cómo se daba esta economía familiar que justamente dice que tiene el límite natural, y el límite natural significa que todas las acciones que se producían ya valiéndose de la mujer, valiéndose de los hijos, de los esclavos y administrando los pequeños bienes, era para satisfacer la necesidad básica, por ejemplo, de alimentarse o de vestirse en lo que es la casa. Que en la crematística ya pasa a ser como una gran empresa, pero en la economía familiar, el límite natural era justamente la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, en esta economía de tipo familiar, dice que la necesidad se cubría por el intercambio directo. Es decir, se lo conoce como el trueque. Eh, una casa con una familia y con, por ejemplo, una pequeña necesidad como, puedo decir, necesito huevos, pero yo en mi casa soy agricultor y en realidad trabajo la tierra y yo tengo acelgas. Pero mis vecinos tienen un montón de gallinas y tienen huevos. Entonces, bueno, la mujer de la casa eh, por orden o mandato del hombre iba con las acelgas hacia el vecino y hacía el trueque, el vecino o la vecina le entregaba los huevos. Para la satisfacción de las necesidades básicas, que es la alimentación. Eso se producía de vínculo dentro de lo que era la ciudad y lo que era lo más cercano a nuestras casas, nuestros vecinos. Pero y el valor ese de cambio, justamente, el trueque sigue vigente, sí, ahora más que nunca para la pandemia. Y mire cómo plantea, exactamente, Esther, mira cómo plantea Aristóteles que el trueque ese estaba basado en algo que seguramente también lo podemos vincular, ese intercambio del trueque, de una cosa por otra, un bien por otro, dentro de lo que es la vecindad, por ejemplo, podemos decir, se daba porque había confianza, porque vos conocías a tu vecino y si vos sabías que le dabas 3 acelgas, él te iba a dar 7 huevos. O sea, una relación así de confianza. Pero cuando quizás esa confianza no se daba en su totalidad, o ya yo no tenía que intercambiar con un vecino de aquí, sino con un vecino que vive, no sé, o con alguien que vive, tiene una casa en San Pedro y que no lo conozco, pero sé que produce huevo, aparece la moneda, como dice Aristóteles, ahí aparece la moneda, porque ese intercambio que antes era de un vínculo personal ya se transforma en una amistad cívica. Y en esa amistad cívica la confianza está validada por el dinero como símbolo, la moneda como símbolo. Por supuesto, todo esto se hace para seguir en comunidad
y poder satisfacer las necesidades básicas de una casa. Esa amistad cívica, en ese intercambio, casi como un trueque, aparece el dinero, o la moneda como nombra él, y justamente esta moneda es el símbolo de la necesidad común de poder obtener aquel bien que no lo tengo, pero lo necesito, porque sé que supuestamente la ciudad es algo perfecto y autosuficiente y en la que yo debo ser feliz junto con mi familia. Y el dinero en este momento, la moneda en este tiempo, en ese momento, es la expresión de la confianza común. No importa la distancia, el dinero es común a todos y simboliza algo. Simboliza justamente la confianza que antes era con el trueque, porque yo conocía a la persona. Esto es lo que plantea Aristóteles respecto al vínculo que existe o la forma de subsistencia, digamos, o la forma del manejo de la economía dentro de lo que es el hogar establecido como principal gobernador, así dentro del mismo hogar, al hombre. Y en este tipo de economía pequeña podía participar la mujer. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bien. No parece muy extraño lo que sucede esta mañana, justamente la profesora hacía referencia que no parece muy extraño a lo que sucede actualmente. Y ahora vamos a ver por qué estos antecedentes que ya lo establecía Aristóteles se lo da como, digamos, como sentados, como válidos y han validado, digamos, durante toda la historia hasta la actualidad. Y inclusive en nuestros códigos, digamos, está validado casi como lo que establece Aristóteles respecto a cuando hacía referencia a la profesora de la unión conyugal y quién era dueño de los bienes una vez constituido el matrimonio y quién decidía por la administración de los mismos. Otra de las cuestiones que se da dentro de esa casa y que sale ya más allá de la casa es lo que se refiere a la técnica de adquirir riqueza. La técnica de adquirir riqueza o la crematística va más allá de administrar lo que se tiene. Aquí podemos considerar como unos indicios del capitalismo, digamos, en el cual Aristóteles va fundamentando el porqué, digamos. ¿Cómo funciona la crematística? Aparte de la relación doméstica, donde está el vínculo de amo-esclavo, hombre-mujer o la relación esa conyugal, y más allá de la relación de hombres-hijos, está justamente la crematística que únicamente puede ser ejercida por el hombre. En cambio, en la relación, en el trueque pequeño, de eso hacerla por los huevos, sí lo puede hacer la mujer, dice. Pero en este caso, la crematística únicamente puede dedicarse el hombre. La técnica de adquirir riqueza justamente es
tener a mano muchos medios. Esos medios pueden ser los bienes, pero hay un medio en particular que va más allá de los bienes. Y ahora lo vamos a ver. Lo que plantea cómo se maneja la crematística según Aristóteles. Dice, puede haber una familia que se dedica a la herrería, perfecto. Entonces, posee una cantidad de dinero o monedas, y esas monedas las puede transformar en hierro, compra hierro, que es una cosa, y que fabrica otra cosa, que son rejas, y esas rejas las vende. Entonces, él tenía una cantidad de dinero, 20 monedas, gastó 10 monedas, 10 o 15 monedas para fabricar la reja, y la vende y obtiene 40, 80, 100 monedas. Pero no solamente, y así incrementa su dinero, pero no solamente vende una reja. Quizás es el único que hace rejas, es el único dueño de las vacunas, pandemia, y que es el único que nos puede proveer de rejas en la ciudad. Entonces, es decir, que él puede incrementar el dinero sin límites naturales. Y aquí aparece lo que él manifiesta como aquella pasión por el dinero, sin límite natural. El límite natural lo tenía el hogar, la casa, donde habitaban por la necesidad de alimentarse de los que estaban dentro de esa casa. Pero aquí ya no hay un límite natural que diga, bueno, creo que ya estamos, ya almorzamos y cenamos y tenemos para cenar mañana o almorzar. Acá ya no hay un límite de que sea el alimento cotidiano del hombre para satisfacer sus necesidades, sino que acá va algo que no tiene límites y es la pasión por el dinero. Y esa pasión por el dinero, plantea Aristóteles, que ya se había manifestado tanto en el comercio en ese tiempo, que hacían lo siguiente. La cantidad de dinero era utilizada, el que había vendido 100 o 400 rejas de toda la ciudad, ya no se dedicaba a vender más rejas. Se dedicaba a vender dinero. Y si nos ponemos a pensar hoy en la actualidad, muchos de los grandes negocios y de los pocos que los dominan o controlan la economía del mundo, lo que hacen es vender el dinero, pero le agregan un plus más a la venta del dinero. El plus más que le agregan a la venta de dinero, ese plus que agregan a la venta de dinero es el tiempo. Entonces, el tema es que nos venden dinero en tiempo y nos venden el tiempo en dinero. Y para eso no hay límites. Porque medir el tiempo, él se pregunta si se puede vender el tiempo, y el tiempo no se sabe lo que es, podemos nosotros definir de muchas maneras, pero cuando logran esto, esta mente perversa, si se quiere decir, logran vender el tiempo en dinero o el dinero en tiempo, no hay límites de control, ni la misma naturaleza puede decir hasta dónde pueden llegar ellos. Entonces lo que planteaba Aristóteles es que allí sí se daba cuenta
que aparecía la usura. Pero la usura es válida para lo que es la ciudad. Supuestamente Aristóteles planteaba que la ciudad tiene que ser enemiga de la usura. Pero por supuesto era un planteo que él proponía, pero en realidad la ciudad en ese tiempo, y también había gente que, o grandes negocios allí, donde se planteaba, donde se manifestaba la usura. El dinero ya no se convertía en un bien de necesidad, solo te permitía consumir y estar, pero el dinero es tan estéril que no produce frutos. Y esto estaba planteado, o se daba, la usura se daba en esa polis griega que es la ciudad. Entonces, Aristóteles plantea que el dinero no da fruto y desaparece. Consideraba que ningún comerciante o bancario puede ser ciudadano, porque justamente el ciudadano cumplía con ciertas virtudes del hombre libre, pero el comerciante y el banquero, al tener la pasión por el dinero y por la usura aún más, se convertían en corruptos porque generaban un interés inmediato en obtener más dinero sin importar y sin producir fruto. Y lo que plantea Aristóteles es que él niega, digamos, o no consideraba la plutocracia y que se dé esa usura desmedida de unos pocos y de los ricos. Por supuesto, pero él planteaba eso, pero en la ciudad se daba eso. O sea, y eso no solamente se dio en la polis griega, sino que si tenemos en cuenta en nuestra actualidad, también son unos pocos los dueños del mundo y establecen las formas de vincularnos con otros en sociedad y la economía de por medio, pero una economía que va muy de medida a la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Digamos que lo que plantea con la crematística Aristóteles es dar a conocer en ese tiempo cómo la técnica de adquirir riqueza se convierte en la usura, en la pasión por el dinero, y que eso estaba siempre dirigido por la figura del hombre, y en la cual no participaba la mujer, y el hombre con otros hombres en el uso de esa palabra decidía cómo se tenía que vincular, o cómo tenía que ser la realidad en ese tiempo, y cómo lo es, y cómo se proyecta, si vemos ahora, en nuestra actualidad, este tipo de crematística, digamos, quizás fundamentadas con otras palabras, digamos. Y en esto, ya al finalizar el texto, en el último capítulo, Aristóteles vuelve a hacer hincapié sobre el vínculo que existe entre el hombre, entre el amo y el esclavo, entre el hombre y la mujer, y entre el hombre y los hijos. Y allí, digamos, ese sí se accede de muy fácil lectura allí, porque él dice que cada uno es como si tendría su función, pero el que gobierna sobre esas funciones sigue siendo el hombre. Y él determina sobre los otros qué hacer, decide por los otros, digamos, el vínculo ese que se establece, a pesar que el hombre posee la palabra y supuestamente sabe qué es lo justo y lo injusto, pero bueno, lo justo era que en ese tiempo que existan esclavos,
lo justo era que el hombre sometía a la mujer a su decisión y lo justo era que los hijos debían decirlo y hacer lo que el hombre decidía que se haga. Y lo justo era que inclusive en la economía, en la relación con otros en la sociedad, era todo decisión del hombre. Y eso incluso es validado por Aristóteles. Esto sería, digamos, lo referido al texto de Aristóteles respecto a la política en el libro primero. No quiero extenderme más porque si no, no vamos a pasar, pero estamos bien de tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, una consulta, Luciana, si querés hacer alguna intervención. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que, nada, yo agregar esto que decía el profesor recién, porque esta mañana yo hice un comentario en la clase, digamos, en relación a cómo nos puede resultar de alguna manera familiar o ciertamente conocido este análisis que hace de una sociedad, de la polis, digamos, en este caso Aristóteles, pero que da cuenta también del lugar que tiene la familia y en la valoración que hace de la familia, el lugar que ocupa dentro de esa familia cada uno de los miembros. Y de cómo es cómo justifica Aristóteles desde hace 2500 años los que después se va desarrollando en la historia occidental y se va desparramando a lo largo de todos los países del mundo, que es el capitalismo basado en el patriarcado, digamos, o sea, que es el hombre, este sujeto más inteligente, el que puede más, el más racional, y al que le corresponde le corresponde determinados lugares, a la mujer le corresponde otro, siempre más íntimo, más adentro de la casa, más referida a la economía familiar. Que yo les decía que más allá de que nosotros tenemos que encontrar en el discurso aristotélico la justificación de las relaciones sociales actuales, digamos. Nosotros teníamos una ley del matrimonio civil que fue modificada recién en algunos aspectos en 1977, si no me equivoco, 78, pero la ley de matrimonio civil que establecía cuáles, expresamente decía cuáles son los derechos de las mujeres y cuáles, de las mujeres casadas, ¿no? Obviamente, y qué pasaba cuáles eran sus obligaciones como esposa y hasta dónde llegaba. Había una incapacidad de derecho que estaba establecida en la ley de matrimonio porque las mujeres casadas perdían la administración de sus bienes propios, digamos, eran los hombres quienes, sus esposos pasaban a administrarlos, y eso fue como modificado hace poco tiempo. Estamos hablando de una ley de principios del siglo XX que reglamenta el matrimonio civil. A veces nosotras podemos quizás darnos cuenta en discursos de nuestras madres o de nuestras abuelas o preguntarnos qué pasaba. Las mujeres o trabajaban en la casa o trabajaban en casas de otras familias, digamos. No había otra salida laboral habitual para nuestras madres o nuestras abuelas, digamos. Entonces, pensemos de qué manera eso ya estaba justificado, quién lo toma, cómo se expande esta información, digamos. Una de las cosas que decía Cecilio también es, también tenemos que preguntarnos, o por lo menos desconfiar, o ¿por qué son estos los escritos completos que llegan y no otros? Que este análisis, es profundo en relación a un tipo de sociedad determinada que se fue desarrollando hasta hoy. Entonces, pensemos
pensemos un poco críticamente el aporte de Aristóteles a nuestra reflexión también de la situación actual, capaz de las políticas actuales. La necesidad de una ley de cupos para atraer mujeres, digamos, a la participación de la política. O sea, podemos estar o no de acuerdo con la ley de cupo, pero si no existiera ley de cupo, no hay tampoco participación. Pero, bueno, eso. Gracias, Luciana. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o algo sobre este tema, así pasamos, si no hay alguna pregunta sobre este tema, pasamos a Luciana, pasamos a hacerle referencia al tema de cómo es la Sí, próxima semana. Sí. muy bien. Bueno, contarles un poco que estuvimos averiguando entre fechas y plazos con el profesor Cecilio y nos comunicaron que el 16 de julio termina el cuatrimestre. ¿Sí? No es que no tenemos hasta fines de julio, sino que el 16 de julio termina el cuatrimestre, hay un par de semanas de vacaciones y después inmediatamente se abren las mesas de examen. Así que lo que nosotros decidimos es que esta es la última clase en la que se da contenido para la materia. El próximo lunes va a ser el parcial, el lunes 12 va a ser el parcial y el lunes 19 de julio va a ser el recuperatorio. Después ya nos avisan que la primera semana de agosto seguramente arranquen las mesas de exámenes o quizás, no sé, no sabemos, pero seguramente por ahí. Nuestra idea, como ustedes saben, es que la única posibilidad es que queden regulares y después accedan a rendir el final. Entonces, buscarle la vuelta y ver la forma de que sea de alguna manera complementario este primer único parcial, digamos, y después la mesa de examen, pero lo tenemos que conversar todavía con el profesor para ver de qué manera lo armamos, pero sí para que sepan que el parcial del próximo lunes va a ser múltiples choice, va a estar, nosotros vamos a armar 2 parciales, no vamos a armar 2 parciales, ya vamos a ver cómo lo resolvemos, de tal manera de que en el horario de clase. Ok, gracias, Nicolás. De tal manera de que en horario de clase, o sea, a las 5 de la tarde del lunes se habilite el parcial del turno tarde, digamos. ¿Sí? Esa es como la información, porque esta sería la última clase. ¿No se me escucha? Salió entrecortado el último mensaje. Dije que nosotros tenemos... Esta es la última clase, eso es lo que les dije. Hasta ahí vamos bien, después de que es recuperatorio el 19, y después no sé qué estaba charlando de qué iba a proseguir después, que no sabía de las mesas cuando Nicolás le mandó el último mensaje. Sí, lo que les decía es que nuestra idea es tratar de que sea de alguna manera complementario el parcial, esta evaluación en el cursado con la mesa de examen, como para que ustedes también puedan rendir medio rápido, si es que les da la posibilidad. Igual sabemos que es un montón de contenido, por eso hemos decidido no dar más que hasta aquí, y después se va a tomar mientras nosotros podamos lo que demos, pero tenemos que presentar el programa con 2 filósofos más como mínimo, en realidad serían 3 más los que nos faltarían, pero bueno, en principio no se los vamos a tomar en el final. Por lo menos en este año. Esa es la verdad. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda en relación a esto. No, yo era para hacer un comentario, nada más. El profesor de Derecho
el viernes pasado que tuvimos clase, él comentó que no sé si todas las cátedras, solamente la cátedra de él, hizo una nota de presentación para la promoción de la materia. Yo no sé si es porque son muchos alumnos, porque cómo van a corregir. La promoción quedó trunca con la disposición del rectorado por el tema de la pandemia. No sé si ustedes habrán presentado una nota al respecto. Esa es la consulta. No, no presentamos nada. A nosotros no nos dieron la opción. Nos dijeron de que la única condición que ustedes tienen es de regularidad. Sí, regular o libre, sí, son las dos únicas, por la disposición de que no existir. De todas maneras, a mi criterio por lo menos, con un cursado tan reducido, digamos, claro, para nosotros tan reducido, sí. Por eso de todas maneras nosotros lo que vamos a hacer es múltiples choice y se corrige solo. Capaz no conoce eso el profesor de Derecho. Perfecto, sí. ¿El parcial sería y se iniciaría a la hora que comienza el horario de clase a las 5 de la tarde? Sí. Sí. O sea, el parcial de turno tarde, sí. Bien. Y después vamos a ver si habilitamos uno al turno mañana. Eso vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero no va a durar 2 horas el parcial. Al ser múltiple choice va a tener un tiempo más reducido y también lo vamos a decidir según la cantidad de preguntas. Perfecto, bien. Entran al parcial todos los temas que se dieron desde que empezamos la materia. Bien, toda la bibliografía igual. Todo, desde la unidad número 1, digamos, los textos introductorios, Platón, los sofistas y Aristóteles. Bien, muy bien, muchas gracias. Ahí te leo, Emilia. No vamos a agregar contenido para la próxima mesa, eso seguro que no. Nosotros presentamos un programa que es el programa oficial de cursado, pero sabemos que no lo completamos. No sé igual cuánto tiempo tienen ustedes. La idea es que no se demoren en rendir, esa es la verdad. No sé igual cuándo vuelven a tener mesas. Debemos tener ahora en agosto y después en noviembre y otra en diciembre. O sea, la intención es que ustedes rindan cuanto antes. Eso. Sí, el tema obviamente que el deseo nuestro es poder rendir lo más rápido posible cada materia, pero hay algunos compañeros que vienen como atrasados con las correlativas y bueno, la mesa anterior, la de mayo, nos pusieron de las 5 materias, 2 coincidían de 5 mesas teníamos 3 porque había 2 que coincidían con la misma fecha y el mismo horario. Así que hay gente que rindió 1 o 2 o rindieron 3 en su mejor performance y de las 10 materias que tenemos hasta ahora cursadas del primer año, hay gente que tiene aprobada 8, hay gente que tiene aprobada 9, hay gente que tiene aprobada 7 y venimos arrastrando, pero es por el problema de cómo se vienen programando los cuatrimestres, no le vamos a echar la culpa a nadie, pero son fechas que se vienen amontonando por cómo nos vienen dando los cuatrimestres de 2 meses, de 1 mes y medio, pero bueno, todos nos tenemos que acomodar o amoldar a la situación, digamos. Y sí, ¿qué va a hacer? Yo sí creo que es un perjuicio importante que no tengan la posibilidad de promoción de las materias. Eso sí me parece que se complica, pero... Ok, gracias, Nicolás. Ahí está buenísimo. Pero bueno, nosotros porque pensamos hacer algún tipo... Yo por lo menos tengo ganas de conversar con el profesor Cecilio y buscarle alguna vuelta al examen.
según los resultados del parcial. Para mí el examen final no va a ser igual para una persona que saque 8, 9, 10 en el examen, en el parcial, a una que se saque 4. Eso sí quiero que sepan. No va a ser igual. Sigo participando yo justamente por eso. No, bueno, esa es la gran, digamos, no sé si es ventaja o a diferencia de la promocionalidad. El hecho de que ustedes valoren esa parte de los parciales, la participación, hace que también uno, cuando se presente a la mesa, vaya con otra perspectiva, con otra visión. Bueno, es como usted dice, no es lo mismo sacarse un 4 que sacarse un 7, que sacarse un 10 en el parcial o en los trabajos prácticos, o no es lo mismo que el trabajo práctico diga, está bien, pero tenés que rehacer y no te presente los rehechos. O sea, yo creo que se tiene que valorar todo eso, porque es como el esfuerzo de rendir un parcial y sacarse buena nota durante el transcurso de la materia. Que eso equivale a hacer la promoción, es mi punto de vista, por lo menos. Esther, hasta donde yo sé se aprueba con 4, no sé si acá, pero igual en la escuela de capacitación tienen resoluciones diferentes de la facultad, así que hasta donde yo sé se aprueba con 4 los parciales, por lo menos en la Facultad de Humanidades. Si acá se aprueba con otro número, ya nos enteraremos. Nicolás, ¿tenés ese dato? Porque uno no sabe y Nicolás manda el mensaje ahí al toque. Depende del profesor. No puede ser que depende del profesor. Sí, es cada profesor, por ejemplo, ha pasado de que hay situaciones en que el profesor decía que se aprobaba con 6 las evaluaciones y algunas veces con 4. Depende de cada profesor y, por ejemplo, hay materias que nosotros regularizamos con 9 o 10 y en la nota final que figura en el SNU figuramos con 6 para rendir final. Qué raro. Bueno, no. Entonces, se aprueba con 4 en adelante. Tal como tiene que ser. Claro, tienen que rendir final, el 4 es el mínimo para regularizar, digamos. Sí. Igual le vamos a preguntar a Soledad Río que nos acerque las resoluciones para estar más seguros nosotros también. Sí. ¿Profe? Sí. Ahí yo tengo la resolución, digamos, del reglamento de ciencia jurídica y tengo el reglamento de la licenciatura en ciencia política. Ajá. Y sí, todas las materias, digamos, por lo menos para regularizar con 4, promocionar más 7 o 7, lo mismo pasa. Y bueno, si promocionas con 7, listo, no va a final, digamos, pero también lo mismo para aprobación en meses de examen final, para finalizarla con 4, digamos. Bien. Creo que así también está establecido, o sea, creo que así maneja toda la UNJU en sí, a todas las facultades, pero como la escuela depende del rectorado, yo creo que igual se llevó por la misma resolución, o sea, yo las tengo, las leí y estaban así. Sí, sacaron al último una resolución donde anulaban todo tipo de promoción, digamos, Claro. por esta cuestión de la pandemia, que tenía entendido que para jurídica, por lo menos para esta corte, no se habilita en cuanto volvamos a la presencialidad. Si bien en las otras universidades, en las otras facultades sí se habilitó algunas promociones, por lo menos ciencias jurídicas no. Ni en enseñanza, ni en la licenciatura en ciencia política, que son las dos carreras de jurídica, digamos. Eso es lo que yo tengo reglamentado, o sea, en papel. Buenísimo. Buenísimo, Nicolás, muchas gracias. En principio nosotros nos basamos por eso, digamos, por nuestra práctica habitual en la Facultad de Humanidades y lo que conocemos, que es que se aprueba con 4. Y para nosotros sí va a ser relevante al momento del examen final la nota del parcial. Eso sí va a ser. Entonces, pero lo más probable es que una vez que tengamos nosotros ya con todos los resultados y sepamos quiénes se presentan a rendir,
tratemos de comunicarnos un poco más personalmente con las personas que van a rendir, de tal manera de que no sea una sorpresa ni nada el examen final, digamos. Eso. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, no me escucho a mí misma media trabada. Ok. Pero bueno, o sea, la idea nuestra es que todos se saquen como 7, 8 y después el examen final sea una conversación. ¿Se entiende? O sea, esa es nuestra idea. Así que no sea una cosa de locos que, ay, tengo que aprobar filosofía. No, que sea una cuestión más amena, que todos ustedes puedan casi promocionar la materia de acuerdo a la nota del parcial y después tengamos una charla en el final, con la formalidad del caso. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Bueno, yo ya lo sumo a Cecilio, pero estoy segura que... No, o sea, sí, en ningún momento... contá Claro, conmigo. en ningún momento es nuestra intención complicarle la vida. Ya es re complicado esto. Esta forma de tomar clases es muy complicada. Así que incluso para nosotros dar la misma clase 2 veces al día también es gracioso, para no decir de otra forma, pero bueno. Mi idea es que el final sea oral. Sí, con seguridad va a ser oral. Yo elijo los finales orales. Pero bueno, vamos a ver, por eso. Tenemos que resolverlo. Todo lo que se dio entra en parcial. Todo lo que ustedes tienen como texto subido, creo que el único que yo les había dicho que no era el de... el de la filosofía espontánea, que era más que nada para que arranquemos reflexionando, entonces que no había problema, ese no les tomaremos, pero desde que el lugar que ocupa la filosofía política hoy, ese texto en adelante, todo. Los trabajos prácticos, la visión de los sofistas, Platón y Aristóteles, y el trabajo práctico de Aristóteles también. ¿Bien? Es muchísimo, es un montón. Así que, bueno. Ya estaríamos entonces, ¿les parece? Y los dejamos sin palabras, están muy felices. Están muy felices, ya empiezan a estudiar para sacarse más de 7 del parcial. Muy bien. Adiós. Muy bien. Entonces nos vemos. El foro va a quedar habilitado por si tienen dudas y vamos a ver de qué manera les contestamos las dudas. ¿Sí? Sí, incluso si quieren mandar mensaje por el aula virtual, es durante la semana, no hay Sí. inconveniente. Muy bien. Bueno, qué suerte, amor, por la filosofía. Eso es lo mínimo que uno espera. No lo amen tanto a Aristóteles, nada más. Es verdad. No, mentira. Nos vemos el lunes, entonces. Que estén muy bien. Estamos viendo. Chau, chau.